Llegamos a este último bloque respecto de una conversación sobre la libertad de expresión, una conversación muy contingente por la situación que se está viviendo en Ecuador, pero también importante para la democracia de un país, ya lo habíamos dicho. Pero también es importante en el ejercicio de esta libertad es saber hasta dónde puede llegar. Y en Chile particularmente, y aprovechando tu experiencia internacional, te quería preguntar, los medios de comunicación cuando critican o cuando hacen uso de la opinión o a través de la información, ¿se guardan los respetos similares que podemos observar en otros países de Latinoamérica? ¿Qué tan recatados somos? En el fondo, ¿qué tan respetuosos somos a la hora de ejercer este derecho? Bueno, a veces cuando dando clases yo uso dos frases que me gustan mucho. Una es de Horacio Berbisky, un periodista muy famoso en la Argentina, un periodista de investigación, ahora muy ligado al gobierno, pero que tuvo grandes... que dice... para el poder un mundo sin periodistas sería un mundo feliz, ¿no? El mundo feliz es el mundo sin periodistas. Y hay otra frase de Ben Bradley, que fue el editor del Washington Post cuando se hizo el caso Watergate, en el cual dice la libertad de expresión nos da derecho a los periodistas a equivocarnos. O sea que es inherente a esa libertad el derecho a la equivocación. Entonces, a la vez existen claramente otros derechos, que son el derecho que tienen las personas a su honorabilidad, a no ser mancilladas en su honor, en fin. Es una tensión constante entre dos derechos, derechos humanos, el derecho a ser informado, y por otro lado el derecho a mi propia honra. Eso por un lado, pero no son derechos en abstracto, son derechos que se aplican en función a las personas y a las situaciones y a los contextos en los cuales se desarrollan. Pero por ejemplo, en Chile, cuando nosotros vemos las críticas a los congresistas, no vamos a dar ningún nombre, o cuando vemos críticas directamente al presidente de la República, esas críticas, si las comparamos con las que se realizan en medios peruanos, por ejemplo, o en medios de otros países latinoamericanos, ¿qué tan respetuosas son de los derechos de esos políticos, o de la intimidad de esas personas, o de la vida privada de las personas públicas respecto de las cuales se emite información? Bueno, ahí entran a jugar otros factores culturales, factores de idiosincrasia, de relación entre la ciudadanía y sus autoridades, de respeto al poder. Hay cosas que en Chile serían imposibles simplemente porque la cultura no lo permitiría, que ocurren en otros países, de burlas y de irreverencia hacia el poder, que no se dan en otros países. Pero esto no tiene que ver tanto con derechos o con libertades, sino tiene que ver con aspectos culturales y idiosincráticos de un país. Yo ponía, hay un ejemplo clásico en el cual los Simpsons se hacen la burla de los próceres más importantes de los Estados Unidos, y están tomando cerveza Lincoln con Madison, en fin, eso es impensable en algunos países. O sea, yo no me imagino a San Martín y Bolívar tomando cerveza en un programa cómico en la televisión en muchos países. ¿Se entiende esto? O sea, sí. Eso tiene que ver con la idiosincrasia y la forma de... También con la evolución de ciertos procesos, porque, por ejemplo, muchos de los titulares que podemos ver en algunos periódicos, en algunas revistas hoy día en Chile, si tú te vas 10 años atrás en la historia de este mismo país, eran un tanto impensados. Por lo tanto, es un fenómeno que al parecer también va evolucionando con el tiempo. Por supuesto, ¿no? Esa es la forma, como digo, tiene que ver con esto, es algo en mutación constante, es un proceso de interrelación donde hay muchos actores en juego, pero quizás lo más relevante es pensar que en el papel en el que uno juega desde distintas maneras. El hombre que quiere, el hombre o la mujer que se dedica al servicio público, a la carrera pública, debe estar consciente de estas limitaciones que tiene, porque se empiezan a limitar otros derechos que tiene, por ejemplo el derecho a la intimidad. A medida en que yo quiero ser público, que sin que nadie me obligue, desarrollo una carrera política, tengo que ser consciente de que otros derechos se me van a ir limitando. Sin que la ley misma lo diga, pero eso en la práctica al final termina siendo así, ¿no? Y ahí predomina el derecho a la libertad de expresión por sobre el derecho a la intimidad. Eso es lo que no entiende el presidente Correa en el Ecuador, que siendo presidente, o sea, la figura pública número uno, y además quien está obligado a hacer respetar la libertad de expresión en su país, porque esa es una de las obligaciones que tiene como presidente, quiere actuar como un ciudadano común
al cual no tiene ninguna notoriedad pública. Por tanto, se dice que a medida en que uno es menos público, más anónimo es un ciudadano, más derecho a su intimidad tiene por sobre el derecho a libertad de expresión. Bueno, Sergio, de los medios, ¿no? Se nos fue el tiempo, te agradezco mucho por esta conversación anoche respecto de libertad de expresión. Gracias por acompañarnos y ustedes quédense en la compañía de CNN Chile porque por supuesto tenemos mucha más información para usted.